Gracias. Hoy mi intención no es tanto tocar la parashá. La parashá se llama Sav y es básicamente es encomendación, como encomiéndale al pueblo que haga esto y bastante repetitivo. Lo único diferente de esta porción es que habla específicamente de la consagración de los sacerdotes. Es la parte que creo que es más crucial de esta porción, es corta. Y algo que es un poquito no controversial, pero difícil de interpretar es cuando hay algo que es santo, que es separado. Por ejemplo, si yo tengo la carne del sacrificio que se hizo, ¿no? De la ofrenda, y la envuelvo y me la llevo porque la voy a comer, todo lo que esa carne tocare se santifica. La mala interpretación es que el que toque la carne tiene que estar santificado. Que básicamente eso tiene que ser así, porque ¿quién puede subir al templo para hacer un corbanot, ¿verdad? Hacer un corbán y no estar santificado. Solamente una persona que está santificada puede subir al templo o ir al tabernáculo y después de haberse purificado, y eso lo hemos discutido bastantes veces, después de haberse purificado y haberse limpiado, haberse hecho todo lo ritual de purificación, pues entonces puede llevar el corbanot. En el caso de la Pascua, la persona sacrifica, o sea, inmola, como dice la Biblia, o le corta el cuello a la oveja, el sacerdote toma la sangre y la tira sobre el altar. Y después te llevas ese sacrificio. Pues esa persona tiene que estar santificada porque no llegaría hasta allí. Y no es que venga un rayo y lo parta o que venga un guardia de los levitas del templo y lo mate o lo saque. No, la muerte llega, pero eventualmente. Una de las cosas que yo he discutido con los maestros del templo es eso, que ellos constantemente dicen que si una persona hace algo equivocado en el templo, lo matan. Por ejemplo, si tú entrabas al templo y en vez de doblar a la derecha, como todo el mundo doblaba, tú doblabas a la izquierda o te perdías, empezabas a mirar para dónde voy, que los guardias te mataban, te sacaban y te mataban. Eso no es cierto. O si entrabas al templo y estabas en tu flujo de sangre y estabas impura la mujer, al lugar donde ellos podían entrar, no podías entrar al templo, pero al donde podías entrar, te sacaban y te mataban. O si se te caía la gorra y no tenías kipa, te mataban. Todo era muerte. Cualquier error te mataba. Eso no es cierto. Dime. Sanedrín. Si mataba uno. Got it. You got it. Usa el micrófono. Oscar dice que la misma Torá acerca del Sanedrín y acerca de la pena de muerte. Si hubo un Sanedrín que mataba aunque sea una persona o lo llevaba a la pena capital, era un Sanedrín sanguinario en 70 años, porque duraban aproximadamente 70 años los cambios de Sanedrín, cosa que es un número bien interesante para los días que estamos viviendo. Pero yo le hice esta pregunta a un maestro de templo muy reconocido. Le dije, pero ven acá, ustedes están enseñando todo el tiempo que la gente los mata. ¿Dónde está en la Torá la prescripción para ustedes matar a una persona porque cometió un error en el templo? Oye, esa es una buena pregunta. Pero lo más, se menciona esto, esta fue la respuesta, se menciona esto para que haya más temor sobre las cosas del templo. Pero es una mentira. O sea, un cerco sobre el cerco de los cercos que pusieron otro cerco, pero es una mentira, ¿sabes? Básicamente es una mentira. Es más que todo para decir, mira, tú sabes, para que no te vayas a equivocar, por favor, que haga las cosas bien, porque si no te van a matar, no te van a matar. Y eso no significa que puedes ir y hacerlo mal. Significa que aprende a hacer las cosas bien. Es todo. Y en mi opinión, enseñar algo así, en lugar de crear en nosotros una conciencia de hacer las cosas bien, nos crea una conciencia de miedo
mejor no lo hago porque si me equivoco. ¿Entiendes? Entonces yo prefiero, y creo que Jehová conoce nuestro corazón, prefiero cometer el error en el lugar correcto para aprender. Si voy con una buena intención, si mi corazón está en el lugar correcto y yo voy y cometo un error, Jehová conoce mi corazón y no me va a matar. Una vez conversé con otro maestro que acerca de lo que pesa y Mishnah Pesajim, donde dice que si una persona llega a una casa donde no es invitado a celebrar Pesaj y el dueño de la casa fue y hizo el corbán y lo trajo para la persona que no estaba invitada a la casa o que no estaba pura o que no estaba circuncidada y él fue hizo el Pesaj, el corbán Pesaj para todas esas gente que estaban allí y llegaba allí a la casa y había uno que llegó ahí de Ventura y el maestro me dijo, pero ¿y por qué el idiota ese no se preparó? Y yo, en serio, mano, tú piensas así. Sí, ¿por qué es tan idiota y no hace las cosas a tiempo? No se prepara, tiene que venir tarde. No, no se supone que sea así, tiene que ser en orden. Ok, perfecto. Dale. ¿Qué es lo que dice la escritura? Misericordia quiero y no sacrificio. Ah, ah, para resumir esta porción, en el nivel D, pardes, ¿verdad? En el D, que es el significado espiritual de la porción. Básicamente, el Rabbi Sack, Lord Sack, que murió hace unos años atrás, una persona muy inteligente, uno de los rabinos más inteligentes de que yo estimo ese. Él habla acerca de que el sacrificio, todo corría alrededor de la vida y no de la muerte del animal. Y estas fueron sus palabras y es muy acertada. Jehová aceptaba el sacrificio porque era el prescrito, pero cuando no podemos llevar sacrificio, él igual tenemos que traer algo. Igual tenemos que venir delante de él con vida. ¿Y cómo lo hacemos? Dice él. El rabino dijo, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros negamos nuestra vida para servir a otro, estamos haciendo el más alto sacrificio. Eso estuvo espectacular. Cuando negamos nuestra vida, estamos dando la vida. ¿Qué quiere decir? Dejamos de ser egoístas para ir a servir a otros. Dejamos de pensar en nosotros para ir y pensar en otros que no pueden servir como nosotros. Entonces estamos haciendo un verdadero sacrificio. Y hubo otro rabino, no me acuerdo si fue Manasha o sí, creo que fue Manasha, que citó todos los versos bíblicos donde los sacrificios no tienen nada que ver con la muerte de un animal. Y todos los sacrificios de labios, la misericordia, el ofrecer nuestra vida de la mejor manera para servir a otros. Esos son los verdaderos sacrificios. En esta porción, de hecho, prende si ves tan amable, prende ahí para, y la pantalla también. Levítico capítulo 6, verso 8. Dice, Jehová mandó a Moisés diciendo, manda. ¿Ve la palabra manda? Es sab. Y de hecho es sabá, es el command. Entonces, le voy a hacer lo que a mí me gusta hacer con las palabras en hebreo, ¿les parece? Tengo que acordarme de comprar el libro. Tengo que comprar 4 de los libros. Este, estoy escribiéndolo en hebreo. Déjenme un segundo. Estoy feo.
A ver si se ve en la pantalla. Voy a enviártelo. Allá tienes que seleccionar el input 2. ¿Se ve? Acá. Ahí dice no signal. Algo pasó. Bueno, déjame entonces hacerlo lo más grande para que se pueda ver Sí, pero por alguna razón no tiene señal el HDMI. Ok, lo van a ver aquí. SAV. Algo así es. Sadik Vav Hey. Sadik es un camino. En el paleo hebreo era así. Algo así. Que quiere decir un camino. En el paleo hebreo era una línea con esto así. Es como si tú fueras por un camino y llegabas a una encrucijada donde derecha e izquierda. Por eso quiere decir travesía o camino. El Vav es una estaca. La Vav es una estaca, lo que significa que es algo que fija. ¿Ok? Y el Hey significa vida. ¿Ok? So, es Zav, cuando dice manda, es algo de la cual no tiene cambio, no puede cambiar. Lo que te estoy diciendo es así. Esto es lo que tú vas a hacer y punto. ¿Y por qué incluye la letra o la palabra vida? Porque es el mandato que Jehová está diciendo, es como si la vida dependiera de lo que él está diciendo, como si tu vida dependiera de eso. Por eso cuando te dicen Zav, no es simplemente misbot, sino misbot es como el mandamiento, ¿no? Esto tiene que hacer. Pero cuando te da un Zav, te está diciendo sí o no, sí o sí, hazlo. Eso es lo que representa la palabra Zav. Ok. En la parashá dice, manda a Aarón y a sus hijos diciéndole, estas son las instrucciones acerca de los korbanot, y empieza con el holocausto, que es la ofrenda olá, perdón. El holocausto es una ofrenda que se quema en el altar para toda, no se come, no se comparte con nadie, ni se saca del altar y se quema nada afuera, se quema todo en el altar. Lo único que se saca afuera es la piel y la grasa de los órganos vitales. Pero un holocausto representa que es todo para Jehová. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Cuando él le dice, esto, tu vida depende de esto. El holocausto tiene que ser completo, todo. Entonces, si tu vida depende de esto y no puedes hacer un holocausto, ¿cómo vamos a ofrecer un holocausto? Cuando nos damos todos por completo. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros, si se quiere, ¿verdad? En la tipología espiritual, el sacrificio verdadero o el corbán verdadero delante del Eterno, mío, soy yo, por completo. Todas las áreas de mi vida. Bueno, yo le sirvo al Señor los Shabbat y tú sabes, y la fiesta y la oración de la mañana, el resto de la semana, el resto del día o el resto del tiempo, me pongo el cuchillo en la boca y salgo a ver cómo resuelvo los problemas. No, toda nuestra vida debe depender del Eterno. Esta mañana conversaba con mi esposa acerca de la oración. Estamos hablando de la oración. Y ella me dice que yo me acuerdo cómo yo me crié en la iglesia. Y la iglesia donde ella iba allá en Puerto Rico, detrás del altar tenía un salón bien grande, más o menos como del tamaño de esto. Y ahí había muchos bancos y la gente llegaba ahí, era para orar. No había equipo de sonido, no había bocina, no había música, solamente bancos y muchos almohadones porque la gente se arrodillaba al piso. Y ella dice que sus padres la llevaban siempre cuando era chiquita, la ponían debajo de un banco a dormir y ahí oraban. Y entonces ese tiempo de oración que ellos dedicaban
Ellos veían cómo el Eterno trabajaba con la gente, revelaba cosas, sanaba gente. Y la gente que iba a orar, los que iban a orar específicamente, su vida dependía de solamente estar allí. No requerían de estar en el altar predicando, no requerían de estar, o sea, en las primeras filas de la iglesia. Su vida era ese tiempo de oración. Claro, no estaban 24 horas allí, pero el tiempo que ellos dedicaban allí era suficiente para que el resto de la semana pudieran mantener esa comunión con el Eterno. Eso es un sab, eso es un mandato de la cual nuestra vida depende. ¿Okay? Nosotros no debemos abandonar la oración. Fíjense, nosotros hacemos nuestras oraciones con el informe al Sidur y leemos todas estas cosas, pero no podemos pensar de que porque yo lea el Sidur o lea un salmo, esa es mi oración. Eso es bueno como guía, pero debemos mantener una vida de oración, una vida de entrega, como si nuestra vida depende de eso. ¿Se imagina? Como si mi vida y tu vida dependieran de mi comunión con el Eterno. ¿Y por qué relación tiene eso? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ser así? Sí, ahí está el Sidur y ahí están los mandamientos. Yo los leo, yo guardo la fiesta, hago mis 2 oraciones diarias y ya. Porque este holocausto que está allí tenía que ser diario, para siempre. Y el fuego del altar no se podía apagar. Y el sacerdote tenía que venir en la mañana y prender ese fuego, asegurarse de que estuviera encendido constantemente. ¿No lo leímos aquí en la porción? ¿Quieren leerlo? Verso 11, verso 12, perdón. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder la leña en cada mañana, acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de Shalom. El fuego ha de arder permanentemente en el altar y no se apagará. Cuando hablamos de el sacrificio, de los sacrificios que no podemos hacer, como dice Rabbi Shak, esos sacrificios no podemos llevarlo a un altar, pero debe ser una comunión diaria, una vida diaria de constantemente ver de qué manera yo voy a ofrecer un holocausto. Siempre tenemos oportunidad de ofrecer un holocausto. Desde que nos levantamos y el nene no me dejó dormir en toda la noche, hasta cuando el vecino tiene 2 pastores alemanes que se quieren comer a mi perrito, mi Yorkie, el Yorkie de Will. Siempre hay una oportunidad de ofrecer un sacrificio sobre el altar. Siempre hay una oportunidad de ofrecernos nosotros como holocausto diario. No es que seamos tontos, pero sí mantener esa mentalidad siempre. Porque no hay altar. No hay nada que sustituya esto. Siempre tenemos que salir afuera, encontrarnos con un cliente. Y el cliente llegó tarde, y el cliente no hizo esto. Pues si no llegó tarde, esperaste 15. Si tu criterio es esperar 15 minutos o 20 minutos y te va, pues te vas a los 20 minutos. Pero si el cliente llega, va a molestarte. Vas a responder, chico, pero bueno, yo estoy esperando que yo me iba a ir, ¿no? O tú vas a decir, qué bueno que llegaste. Y mantienes tu criterio. La próxima vez, por favor, llega temprano, pues ya estuve a punto de irme con una sonrisa. No con ganas de insultarlo, ¿no? Alguien diga amén o diga ay o algo. ¿Ok? Ahora, básicamente la porción se circunscribe a estos sacrificios, a estos corbanots que levantamos, holocaustos, sacrificios de Shalamín, Olam, Asah, Asham, de los de culpa, paz, Hatá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, yo quiero dejar el tema de la porción, a menos que tengan alguna pregunta sobre esta porción. Yo quiero dejar este tema porque quiero hablar acerca de Pesaj
que nos viene esta semana encima, ¿verdad? Pero quiero hablar específicamente de unos puntos acerca de Pesaj, unos puntos específicos. ¿No tiene ninguna pregunta sobre la porción? Nos movemos. Pastor, Dígame, Miguel. sí, es que había en las lecturas adicionales, en Primera de Corintios, Ajá, capítulo 10, cuando habla de la mesa de los sacrificios a los ídolos, ¿no? sí, Eh, o sea, no sé, cuando la leí, y bueno, yo sé que se ha hablado de esto, pero es que cuando uno realmente lee esta parte, él le dice a uno, Pablo le dice a uno, no participen, ¿sí? sí, No participen de la mesa de los demonios, sí, ¿sí? Y no tomen, no pueden tomar de la copa del Señor y la copa de los demonios, ¿sí? Pero exacto, sí, después nos dice que si tú no sabes, pues que comas, ¿sí? sí, Pero o sea, es como que, bueno, igual es como si tú no eras, si tú habías hecho un pecado y no te dabas cuenta, pero cuando te enterabas ya eras culpable, ¿sí? Lo mismo lo dice la Torá y lo leíamos en la parashá pasada, ¿sí? claro. Entonces, no es como que si a mí me dan una carne y de pronto fue preparada con una salsa que tenía sangre, pero yo no sabía, pero después me entero. Entonces, ¿qué? ¿Soy culpable o no soy culpable? Ah, no, con acción de gracias, ¿sí? Entonces, como que llega un punto donde, o sea, ¿qué es lo que está queriendo decir realmente Pablo, sí? Ok, gracias por la pregunta, muy buena. Em, capítulo 10 empieza desde mucho antes. O sea, Pablo, primera de Corintios, capítulo, creo que él empieza desde el 2 o el 3, que empieza a hablar acerca de su relación con los gentiles y la buena conciencia. Así, acerca de, Pablo dice, yo no vengo con palabras, no vengo delante de ustedes con palabras persuasivas de sabiduría de hombres, sino con manifestaciones del poder de Elohim. Y después de ahí en adelante empieza a hablar del problema de la relación entre los judíos de Corintio y la Torá o la sinagoga. Pablo se destaca históricamente, no necesariamente bíblicamente, pero históricamente se destaca porque él era de los que iba a la sinagoga y luchaba con los judíos que permitían que los gentiles o los paganos participaran con ellos por el simple hecho de que les podían financiar la sinagoga o porque los paganos eran simpatizantes con el Elohim de Israel. Lo que pasó en Segunda de Reyes capítulo 17, donde Israel hacía sacrificios para Jehová, pero también se haga sacrificio para otros dioses y todo era cumbayá, no había ningún problema porque nosotros no somos de aquí, venimos de Babilonia y esta gente también vamos a hacer sacrificio para ambos, servir a Jehová de tal manera que nos proteja de las fieras del campo y también pues servir a otros dioses porque son chéveres es buena, los festivales y las fiestas patronales son, no hay nada malo. Entonces Pablo, el Pablo en su celo, porque Pablo era bien celoso con el asunto del Eterno, no sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Tanto que buscó cartas para perseguir a aquellos que predicaban el nombre de Yeshua o que creían que Yeshua era el Mesías. Y él pidió cartas al Sanedrín para ir a Damasco para perseguir a los creyentes, le llama a los del camino. Los quería perseguir para meterlos en la cárcel. Por el celo no era porque él era malo en contra de los creyentes, es que él tenía celo por Jehová. Y Yeshua se le presenta porque me persigues. Y ahí Pablo cambia, pero su celo no cambia. De hecho, en Filipenses capítulo 6, creo que, o 4, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se no se me olvida. Creo que en el capítulo 6, Filipenses capítulo 6, Pablo dice, yo soy el más brutal de todos ustedes aquí, yo, circuncidado al octavo día de la judío de judío, fariseo de fariseo, si soy hebreo, chacho, más que hebreo. Y en cuanto a la ley, celoso. O sea, Pablo sabía cómo ser celoso por las cosas del Eterno, infalible. O sea, él era perfecto en cuanto a la ley. Y después dijo, pero tomó todo por basura solamente por conocer a Yeshua. Ahora, habiendo dicho este fundamento, en las sinagogas
en Roma, en Capadocia, en todos esos lugares donde Pablo predicó, se practicaba que los judíos, celosos por Jehová, permitían que los paganos participaran con ellos. Entonces, participan con ellos, qué chévere, ahora ven a mi templo o ven a mi celebración, y participaban con ellos. Y entonces, los que eran más celosos por la Torá, hacían estas cosas. Entonces, los menos celosos, los gentiles, decían, pues no hay nada malo en comer los sacrificados, los ídolos. ¿Ok? Entonces, Pablo llega y le dice, no, ustedes no pueden participar de las dos cosas. Tiene que ser una. ¿Ok? Ahora bien, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo dice, los sacrificados de los ídolos nada es, porque los ídolos nada son. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Pablo allí y en el libro de Romanos, ¿se acuerda el libro de Romanos capítulo 14? El que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come, y este tipo de cosas, era porque esta carta se escribe entre el año 40 al 46, no se sabe exactamente, pero ese periodo en Israel, en el Medio Oriente, hubo una gran hambruna, una gran famine, tú sabes, sequía, no había comida. Israel estaba asediada porque la gente que estaba ahí dentro no tenía que comer. Josefo decía que las mujeres se comían a sus hijos, se compartían pues, del hambre tan fuerte que había. Entonces, los únicos que tenían acceso al grano y a la comida era Roma y Egipto. Entonces, Roma está al otro lado del Mediterráneo al norte, Egipto está completamente al sur. Entonces, Roma compraba grano a Egipto, Egipto transportaba ese grano y lo pasaba por todo Israel para llevarlo por tierra hasta el norte de Israel, al norte de lo que hoy en día es Turquía. En ese lugar, en esa parte, estaba Galacia, Capadocia, estaba donde nació Tarso. Tarso era una provincia en el borde de costera. Y entonces, en la Odisea, en Tarso, donde vivía Pablo, donde nació Pablo, ellos tenían un festival que se llama el Festival de la Diosa Diana. Y para ella ellos sacrificaban animales. Y después que sacrificaban esos toros y ovejas y todo eso, lo vendían la carne en el mercado. Y toda esa zona que era controlada por Roma tenían estos festivales para Diana, hacían sacrificios para esos dioses o para esa diosa, y luego la carne la vendían en el mercado. Los judíos estaban pasando hambre. Y Pablo les dice, hey, cuando te pongan el plato, no preguntes si fue dado a la diosa o no, cómetelo. Porque al fin del día, los dioses no son nada. No existen. Pero fíjense bien, la contingencia era que había hambre y que había sequía. No había nada que comer. No que uno sale y va a un restaurante y ve que dice, toda esta comida es halal. Y tú ves, halal. Pues, ¿qué tú haces? ¿Tú te quedas ahí y comes en ese restaurante? No, porque esa comida fue específicamente sacrificada a dioses paganos. No al Dios de Abraham, por si acaso. El Islam no comenzó con eso. So, por esa razón, nosotros que no tenemos necesidad, somos cautelosos en qué comemos y dónde lo comemos y cómo lo comemos. Pero en el caso de que tú presentaste de Corintio, Pablo le está hablando en un momento en que sucedían dos cosas. Los judíos participaban de la mesa de los paganos solamente por tener buenas relaciones políticas. Y segundo, los más pobres no comían carne y se morían de hambre porque tenían miedo de la carne que era sacrificada a los ídolos. Cuando Pablo les dice, no pienses en eso porque los ídolos total nada son. Salva tu vida. Come porque puede salvar tu vida. No sé si me expliqué. Dije todo este chorro de cosas para entender el momento histórico donde Pablo escribe ciertas cosas. ¿Ok?
Sí. Lo último es Romanos capítulo 14, cuando dice el que es débil come legumbres, ¿verdad? Y el que es fuerte en la fe come carne. ¿Por qué? Porque el que es fuerte en la fe sabe que aunque la carne fue sacrificada para los ídolos, yo voy a salvar mi vida comiendo de esta carne porque no tengo más nada que comer. ¿Ok? El débil en la fe no lo hace por miedo. Luego Pablo habla y dice, el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Y guarda el día, para el Señor lo guarda y el que no. Está hablando de ayuno, porque en la Biblia, en la Torah, no hay prescripción para el ayuno. So, si hubiera un día en la Biblia que dice tienes que ayunar este día, pues entonces ayunáramos ese día. Pero en realidad en la Biblia no hay ningún día que la Biblia dice vas a ayunar tal día. Yom Kippur se hace porque los rabinos dijeron que afligirte significa ayunar. Y de ahí en adelante se quedó así. Pero cuando una persona ayuna, no debe ser juzgada por otro que no ayuna. O viceversa. Cuando tú ayunas, no debes juzgar a otro que no ayuna. ¿Por qué? Si no hay ningún mandato sobre eso. ¿Está bien? Pastor, una cosita pequeña, pero si aquí en Corintios, en el 28, 29 y 30 dice, pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Exacto. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Del Pues, débil. ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Ahí es donde como que me da ese clic de que obviamente esto es lo que siempre se ha usado por la fe cristiana, si lo decimos de alguna Ajá. manera, para, digamos que santificar o disculpar o no sé, o permitir que en nuestra comida comamos lo que se nos antoje, ¿no? Pero Sí. entonces ahí Pablo, si uno lo ve fácilmente, lo entiende. ¿Sí? El aire. Si uno lo mira así sencillamente, le está diciendo por qué tiene que ser juzgada mi libertad. Pero entonces Ajá. justamente esta parte también se refiere a eso que tú estás diciendo. Sí, porque cuando es por motivo de conciencia, tú estás afectando la conciencia de una persona que es débil. ¿En qué sentido? Si esa persona por conciencia sabe que esa carne fue sacrificada a los ídolos y tú que eres líder, eres libre, eres fuerte en la fe, entiendes que lo vas a comer y que no hay ningún problema. Entonces esa persona que es débil pudiera irse a celebrar fiestas paganas con los paganos porque esa carne igual no importa, se puede comer, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. O sea, la verdad es que tú como líder debes dar el mejor ejemplo. Te voy a dar un ejemplo en el libro de Macabeos, en la segundo libro de Macabeos, creo que es, si mal no recuerdo, capítulo 9, hubo un evento donde un anciano, los griegos lo estaban obligando a comer cerdo. Le decían, come cerdo, si no lo comes, te vamos a matar. Y el anciano no quería y se rehusaba y lo estaban flagelando, lo estaban castigando. Come, si no comes cerdo, te vamos a matar. Y le seguían castigando. Y vino una persona y le dijo, pero mira, mijo, si te vas a matar, te van a morir, cómete el cerdo y así sales de eso y alaba a Dios, olvídate, y te salvas tu vida. Y él le dijo, mira aquellos jóvenes que están allí. Tú ves esos jóvenes que están allí, ellos me están mirando. Si yo como cerdo, yo le estoy enseñando a ellos que Jehová no importa, que importa más mi vida. Pero yo prefiero sacrificar mi vida y no darle a esos jóvenes un mal ejemplo. Y era un anciano el que le estaba haciendo esto. Entonces, básicamente, este concepto de que Pablo está diciendo aquí, lo hace no para que sea juzgado porque comes o no comes, sino porque con buena conciencia tú dejas de hacer algo para que otros reciban un mejor ejemplo. ¿Ok? Ahora, en caso de una hambruna, que no queda más nada, y si no te lo comes te vas a morir, y no es que nadie me esté obligando, y no es que nadie me esté forzando como al viejito este para negar mi religión para hacerlo, sino que él es lo último que queda, pues entonces tú salvas tu vida. No es lo mismo para adoración de ídolo.
Si alguien te obliga a adorar otros ídolos, arrodíllate aquí, arrodíllate. Y tú por salvar tu vida te arrodillaría. No. No. En ese caso, no. Yo prefiero morir antes de arrodillarme delante de Baal o delante de cualquier dios. Miramos el ejemplo de Daniel, Sadrach, Misach y Abednego. Daniel le prohibieron orar y él le abrió las ventanas para que lo vieran orando 3 veces al día, hacia el este, hacia Jerusalén. Vamos a matarlo, lo meten en la cueva de los leones y el rey Tiro decía, no, pero la ley es la ley, lo metieron ahí, al otro día fue a buscarlo y estaba bien. Y en ese momento el rey dijo, todo el mundo aquí va a adorar al Dios de Daniel. Sí, porque Daniel fue fiel. Cuestión de conciencia, sí, tenemos que tener conciencia. Y es como cuando empecé a hablar ahora. El verdadero sacrificio es no comer la carne. El verdadero sacrificio es salvar tu vida. ¿O será el verdadero sacrificio el ser un buen ejemplo para otros? Sacrificio. Gracias, pastor. Ok, ahora, Pascua. Si no tienen más ninguna pregunta, vamos a hablar varios asuntos de Pascua y voy a presentar el caso. Yo tuve una conversación hace unos años atrás con un maestro, yo no sé si es rabino, honestamente, le dicen rabbi, que se llama Tobias Singer. Tuve una conversación corta, pero precisa, ¿sabes? Fue precisa mi conversación. Y estaba hablando acerca del adulterio y cómo a Israel en el capítulo 3 de Jeremías le correspondía o no el sacrificio o la muerte de Israel por causa del adulterio. A decir, se le dieron cartas de divorcio a Israel. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Capítulo 3 de Jeremías. Vamos a visitarlo porque esa fue mi conversación con él. Dice, verso 1. Se dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habrá sido esa tierra del todo profanada? Entonces menciona primero a la mujer y después menciona la tierra. ¿Vieron? Si uno deja a la mujer, después dice, no, si esa tierra profanada, ¿cuál es la tierra en este caso? La mujer. Es metafórico. Tú, dice Jeremías, le dice a Israel, tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí, dice Jehová. Nosotros no somos amantes de Jehová en el sentido sexual marital, ¿no? Pero él lo trata de esa manera. Alza tus ojos a los cerros y mira en qué lugar no se han acostado contigo. En los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto, con tus prostituciones y tu maldad has profanado la tierra. Esto lo sabemos porque el altar no se profana a sí mismo. Nuestros pecados profanan el altar. ¿Se acuerdan de eso? De la misma manera, cuando Jehová le va a dar la tierra al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 12, le dice, cuando entres a la tierra, no preguntes cómo ellos adoraban a sus dioses, porque como ellos adoraban a sus dioses es lo que hizo que la tierra los vomitara y te la estoy dando a ti, no hagas tú lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces dice, por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía. Sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. ¿Acaso no me llamas ahora Padre mío? ¿Es esposo o es padre? Tú eres el amigo de mi juventud. En ese caso dice el amor de mi juventud. ¿Acaso no me llamas ahora? ¿Guardará enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado así, pero has hecho cuántas maldades podías. Él dice, el Señor siempre me va a amar, eso no hay problema. Yo hago todas mis maldades y Él siempre me va a amar. ¿Es cierto eso? Hay que preguntarse. Jehová me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso. Allí se ha prostituido
¿Qué significa por que se prostituyó? Adoró a otros dioses. Tuvo otros dioses, no tuvo sexo con otros dioses. Pero para el Eterno es un tipo de intimidad sexual. La metáfora es la actividad sexual. ¿Okay? Y dije, después de que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. Y lo vio su hermana, la desleal, Judá. Antes de que continuemos, ¿puede una mujer volver a su marido una vez? Escuchen, no digan que no todavía. Si una mujer se prostituye con otro hombre y vuelve a su marido, ¿puede volver a su marido? Sí. Sí, porque no le dio carta de divorcio. Sí puede, porque todavía no le ha dado carta de divorcio. Pero si el hombre le da carta de divorcio, ¿puede y se acuesta con otro hombre? ¿Puede? No. So, hay unas cláusulas para aprobar el divorcio y para no tomar de nuevo a la mujer. ¿Ok? La cláusula del divorcio es cuando tu mujer se prostituye o se va con otro o se va con otros dioses. Ya puedes darle carta de divorcio. Pero si tú no le das carta de divorcio, tú la puedes recibir de vuelta y la perdonas y la levantas. ¿Sabes? Lean el libro de Osea para que ustedes vean. En el libro de Osea está bien clarito. Dice, Jehová me dijo, y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. ¿Cuál fue el problema entonces con Israel? Que no volvió. Si Israel hubiera vuelto, Jehová lo hubiera recibido. Pero no volvió. Y Judá también lo vio. Y la desleal dice, ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo le había despedido y le había dado cartas de divorcio. Pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien se fue y se prostituyó ella también. Las dos se prostituyeron, pero una recibió carta de divorcio. ¿Está bien? Con todo esto, dice, Jehová me dijo además, más justa es el alma del apóstata Israel que de la desleal Judá. Es fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la maldad y tú ves lo que sucede, el fruto de la maldad, ya tú estás advertido. De repente tú vas y lo haces también. ¿Cuál de los dos es peor? El que vio la maldad y vio el resultado y como quiera lo hizo. Ese es peor que el primero. Entonces dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y dirás, vuelve, oh apóstata Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre vosotros porque soy misericordioso, dice Jehová, no guardaré el enojo para siempre, solo reconoce tu maldad. Porque contra Jehová tu Elohim te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado de mi voz, dice Jehová. Volveos, oh hijos rebeldes, porque yo soy vuestro Señor, dice Jehová. Os tomaré uno por ciudad y dos por familia y os traeré a Sión. Y os daré pastores según mi corazón y ellos os pastorearán con conocimiento y discernimiento. Y acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más, arca del pacto de Jehová no vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. ¿Por qué será? ¿Por qué no van a echar, por qué no van a necesitar el arca? ¿Por qué no la van a extrañar? ¿Qué fue lo que tú mencionaste, Oscar, la otra vez? ¿Por qué no la van a mencionar? ¿Por qué no se van a acordar más del arca? La presencia de Dios. La presencia, muy bien. ¿Cuántas veces ellos necesitaban el arca al año? Quiere decir que no la van a necesitar. Quiere decir que no se van a apartar más. Simple, ¿no? Más sencillo que eso no puede ser. Ah, no, pero ¿quién no peca? Calma. Hay una dice Pablo mismo hizo esta expresión. Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores.
Si un pueblo vive infalible, un pueblo vive infalible conforme a toda la ley y con todos los mandamientos, quiere decir que no necesita ese sacrificio de Yom Kippur. Porque el sacrificio de Yom Kippur no es para recordar. ¿Cuál es el único sacrificio que es para recordar? Pesaj. Estamos llegando, ¿verdad? Ok. Ahora, cuando yo tuve mi conversación con este señor, yo le dije, pero es que a Israel se le dieron cartas de divorcio. Y la única forma de que Israel pueda volver, la dispersión pueda volver, es que el marido muera. ¿Quién es el marido de Israel? No, eso es metafórico. Eso no es verdad. Es verdad que no es metafórico. Lo vimos aquí, ¿no? Sí. Padre, tierra, mujer, esposo, amante. Todo es metafórico. De hecho, alguien me dijo en estos días, pero entonces si el padre es el marido, entonces ¿por qué Yeshua muere? ¿Sería que Yeshua era el marido entonces y son el mismo? Es metafórico. Es un tipo de relación. Metafóricamente hablando, usa el padre en la Biblia, usa la relación matrimonial como ejemplo. Pero, Yeshua es el marido de toda la iglesia, ¿verdad? ¿Con cuál de todos se va a acostar Yeshua? ¿O todas? ¿Con cuál de ellos se va? Con ninguno. Porque es metafórico. Es un tipo de explicación de la relación que tenemos de intimidad con el Eterno, con el Creador. Y Yeshua como mediador. Aquí viene la esposa ataviada. ¿Qué significa ataviado o ataviada? Se dice orden, ¿cómo se dice? Cosmos. Viene cósmica, si se quiere. Viene cosmos, quiere decir que ella viene en orden. No nos van a vestir con un traje de novia gigantesco, ni todo el mundo vestido con trajes de novia. No, eso es, caramba, te debe ver feo, Will, con un traje de novia. Sobre todo que para un hombre, por eso que las mujeres también a veces complementan más eso, para un hombre es un poco difícil, pero sí. Como las mujeres se casan vestidas de blanco, ¿por qué? No, porque es el día más feliz de su vida. ¿Y los hombres se visten de qué? ¿Por qué? Se visten de negro. Murió. Se murió. Eso es una metáfora. Ok, escúcheme, voy a hacerle el recordatorio. Estamos hablando de Pesaj. Okay, estamos hablando de Pesaj. Ahora, en el momento en que el Padre demuestra esta relación de intimidad con nosotros y dice, yo les di cartas de divorcio. ¿Quién les dio carta de divorcio? Jorge Babhey, el Padre. Pues entonces, en mi conversación con Tobias Singer, yo le dije, ahí tienes. Israel no puede volver a menos que muera quien le dio carta de divorcio. ¿Quién le dio carta de divorcio? Su respuesta fue, la ley no le aplica a Hashem. Que la ley no le aplica a Hashem. Esa fue su respuesta. Okay. Entonces, obviamente, yo le dije, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Porque si la ley no le aplica, las bendiciones él no está forzado a bendecirnos. Porque la ley es la que dice, si tú haces esto, yo hago esto. Entonces, si a él no le aplica, él no tiene por qué bendecirte. No está forzado a bendecirte. Es verdad, no está forzado. Él es eterno. Él es el que es. Él es el que manda. Él hace lo que le da la gana. En serio, mano, tú no entiendes que la Torá es un documento legal. Entonces tú no puedes reclamar la tierra tampoco. Porque ahora estás despidiendo la Torá como un elemento legal para reclamar el deed. El documento oficial de la tierra lo estás despidiendo porque si despides al que dio el documento y no le aplica la ley, entonces ya la ley se convierte en simple un documento religioso. Se acabó la conversación. No le hablé de Yeshua, no le hablé del sacrificio de la muerte. No hablé de nada de esas cosas. Yo fui directamente al punto. Porque él no va, si yo le digo Yeshua, él me va a cerrar, va a empezar a exprimir todo su odio en contra del cristianismo, que es odio en contra del cristianismo, no nosotros. Él no nos entiende a nosotros.
Bueno. Y esa misma conversación, para los que tienen duda, está, se lo voy a decir tomándome este riesgo. Hay otro predicador, se llama Manny Viñas, otro rabino de Nueva York. Ese es el más popular, que todos los que tienen dudas acerca de Yeshua lo van a escuchar y terminan negando a Yeshua. Manny Viñas y Tobias Singer. Vaya, escúchalo. Pero si usted niega a Yeshua, su responsabilidad, usted no cumplió con su responsabilidad. Porque hay muchas opciones para nosotros venir de vuelta. Espérate, este tipo está diciendo tal cosa, este tipo está diciendo tal cosa. ¿Cómo resolvemos esto, pastor? No entiendo. De hecho, hay personas que se ponen a estudiar a estos rabinos y después se quedan en la mente niegan a Yeshua. El corazón sabe que Yeshua es real, pero su mente no. Personas eruditas, conocedores. En mi mente no puedo pensar en Yeshua, pero en mi corazón creo que sí. ¿Qué hacemos para poder retomar ese amor? Tenemos que ir a la evidencia. Entonces, yo le digo, Manny Villas y Tobias Singer, usted quiere escucharlo, vaya, escúchelo. Pero usted es responsable de volver acá donde el pastor y preguntar, pastor, pero el Dios dicen esto, dicen esto, dicen esto. Si usted no vuelve, es su responsabilidad. ¿Okay? Más vale no haber conocido. Ajá. Más vale haberle no conocido que conocerle y apartarse de él. Ah, pero pastor, entonces quiere decir que los judíos nunca serán salvos porque no tienen a Yeshua. Yo no digo eso. A los judíos no le dieron cartas de divorcio. Pero entonces, cuando venga Yeshua y si ellos no creen en él, van a tener que creer. Porque, ¿cómo tú vas a vivir en un reino en el que tú no crees en su rey? Ah, ese no es mi rey, como hoy en día que nadie cree que el vicepresidente es el presidente. No es mi presidente. Sí, es tu presidente. No, porque él está destruyendo el país. Exacto, es tu presidente y está destruyendo el país. There you go. You got it. Sigue siendo nuestro presidente. Right. Ilegalmente, en mi opinión. Pero, ok. Ahora, Israel está divorciada. ¿Cómo resolvemos este asunto? Si ella no puede volver. El marido tiene que morir. Entonces, Pablo en el capítulo 7 nos explica esto. Por eso creemos en la resurrección. ¿Okay? Pesaj, resurrección, primero fruto. Pablo capítulo 7, ignoráis la ley y se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer casada está ligada por la ley al esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. ¿Verdad? Cuando el esposo muere. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposa, con otro esposo, no es adúltera. Ok. Capítulo 24 de Deuteronomio específicamente dice, si le das carta de divorcio, ella se va y se casa con otro hombre, es considerada adúltera. Pero ¿significa que ella no tiene relación con el rey de Israel? Les pregunto. ¿Significa que tiene que ser cortada del pueblo? No. Entonces, ¿para quién ella es adúltera? Para el primer marido. El primer marido no la puede volver a tocar porque ella está profana en cuanto a su relación primera. ¿Ok? En cuanto a este primer matrimonio, ya la cama está mancillada. Quiere decir que ella no está pura para su primer marido, pero para su segundo marido, ella está bien. Quiere decir que una persona, una mujer hoy en día que le dan una carta de divorcio porque el marido got fed up, eso no es un valid divorcio. No. So, cuando llama adúltera, escuchen bien, es que tienen que entender los términos para que no condenen a nadie. Si se llama adúltera, es adúltera en cuanto a la relación de su primer marido, no a Elohim. No a Elohim. ¿Ok? Es legal que usted pueda casarse de acuerdo, divorciarse de acuerdo a la Torá, pero las restricciones son específicas. Inmoralidad sexual, tuvo sexo o se expuso delante de otros hombres con alevosía, con propósito,
y con deseo que otro hombre las deseara, o cuando se va a adorar a otros dioses, niega o tiene a Jehová como Elohim, pero también sirve a otros dioses. El marido le puede dar carta de divorcio, ¿ok? Ahora, ella se va, le da carta de divorcio, ella se va. Ya ella es una mujer libre, yo soy una mujer libre, pero ella sigue impura para mí. Será impura para mí cuando ella se case con otro marido. Ahora, cuando se casa, entonces está adulterada. Para mí, no para Jehová. ¿Está bien? Tenga eso bien consciente. Ahora bien, una vez esa mujer quiere ser libre de esa impureza en cuanto a su marido, ¿cómo puede hacer esa mujer eso? No hay sacrificio para eso. Es diferente cuando tú estás casado con tu mujer y viene un hombre y la viola, o ella va y se acuesta con otro hombre. Si un hombre la viola, estando casado contigo, los dos, el hombre es culpable de muerte, ella no. Pero si un hombre, si ella se va y se acuesta con otro hombre, no que la viole, los dos son culpables de muerte y no hay forma de salvarte de esa muerte, el sacrificio va. Estamos claros ahí, ¿verdad? Si un hombre casado con esta mujer, ella está casada con este hombre y ella se acuesta con otro hombre, los dos son culpables de muerte y los dos mueren a pedrada, ¿ok? Si un hombre se acuesta, casado, se acuesta con una muchacha que es soltera y no está desposada, no está comprometida, ese hombre se tiene que casar con ella obligatoriamente y no se puede divorciar de ella. No hay ningún aspecto si él es casado si él es casado y viola a esta muchacha, no hay nada que diga, no, él muere. No hay nada que diga que él muere. Pero sí hay algo que dice que tiene que casarse con ella y mantenerla toda la vida y no se puede divorciar de ella. Y lo dice la Biblia. Ahora es como una muerte, porque se tiene que vestir de negro otra vez. Pero no hay ningún mandamiento que diga, oh, si un hombre casado se acuesta con una mujer virgen que no esté desposada, pues merece la muerte. Eso no existe. Ahora, si un hombre soltero viola a una muchacha que está comprometida, virgen pero comprometida, él es culpable de muerte. Ella no. ¿Está bien? Ok, ahora, aquí dice, por lo tanto, verso 3, Romanos capítulo 7, verso 3. Si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. Cuando el esposo muere, ya ella es libre de la ley. ¿Está bien? De manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley, que es la ley de ¿qué? Del divorcio. No toda la ley del divorcio. Por medio del cuerpo del Mesías para ser unidos con otro hombre. ¿Cuál otro hombre? El mismo Mesías. ¿Por qué? Yeshua metafóricamente, escuchen, es el esposo. No es el esposo, ¿sabes? Es el esposo metafóricamente. La relación con Yeshua, con el Padre, una relación de fidelidad. Yeshua es el representante del Padre, físicamente, en la tierra. Porque alguien tiene que morir. Tiene que haber derramamiento de sangre. El Padre nunca muere. Por lo tanto, Yeshua es el único que, siendo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y derrama la sangre para destruir a la muerte. ¿Ok? Destruir el que tenía el poder de la muerte. So, Yeshua viene en representación del Padre como el esposo de la iglesia y muere por una iglesia que estaba divorciada y adulterada, que no podía volver. ¿Estamos bien hasta ahí? So, como estaba adulterada, no podía volver, Yeshua paga el precio, muere, y una vez muere, luego ella es libre de la ley, ahora él resucita, y cuando él resucita de nuevo, es un nuevo hombre, sigue siendo Yeshua con un nuevo cuerpo glorificado, ¿verdad? Y ahora Yeshua viene a buscar su novia, porque ya murió, y ahora al resucitar va a buscar a su novia. ¿La novia puede volver? Sí. Antes no podía. Ok, ahora vamos.
Era divorciada y adúltera. Divorciada y adúltera. Vamos a... Pastor, una pregunta. Dígame. Pero si es algo tan metafórico, ¿sí? Obviamente, Ajá. no creyendo en eso que tú acabas de decir de que, Yeshua es nuestro esposo, ¿sí? Pero Ajá. si es algo tan metafórico, ¿por qué Dios lo maneja de una manera tan explícita, ¿sí? Y lo maneja de una manera donde dice carta de divorcio, ¿sí? Ajá. ¿Por qué lo maneja de esa manera? O sea, que para mí es totalmente didáctica y nos hace entender claramente, ¿sí? Pero si fuera metafórico, ¿por qué lo maneja de esa manera tan específica? Porque si no, nosotros no lo entendiéramos. ¿Cómo tú lo puedes entender? No podríamos entenderlo y tampoco tendríamos un precedente legal. Lo hace metafórico para nosotros entender el tipo de relación. Pero ¿dónde él explica la metáfora? En Deuteronomio capítulo 24. Explica la metáfora específica. ¿Cómo es? Pero yo no entiendo porque es que yo estoy casado con mi esposa. Yo no estoy casado con Jehová. Y él dice, yo soy vuestro esposo. Yo tengo un padre físico, pero Jehová es mi padre. ¿Cómo yo entiendo mi relación con Jehová? Y él me explica, así como tú tienes una relación con tu padre, yo soy tu padre. Aunque esa explicación, esa frase, esos conceptos metafóricos, aunque se sienten bien literal para nosotros, son más espirituales de lo que pensamos, porque nos llevan a internalizar más el mensaje que tratamos de llevar del Padre. Por eso es que es bueno cuando en Jeremías también habla de las ofrendas. Dice, si no puedes traerme tu ofrenda elevada y tu otras ofrendas, pero yo te di más allá en el desierto que de traerme ofrendas. Ahí te dije, obedece. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo se ataña a la letra, él dice, ok, como está atañado a la letra, mira lo que te dice la letra. El que está casado, etcétera, etcétera. Pues así él puede expresar algo que nosotros entendemos. Que entendemos. Algo que está a nuestro nivel pesaj, pasha, que es el nivel literal. Lo entendamos al nivel literal. No lo podemos entender a menos que tengamos una profunda relación con el Eterno, con el conocimiento de la letra. Porque tú puedes tener una relación con el Eterno y si no conoces la letra, se te pierde los pensamientos, porque ahí es que es donde todo el mundo empieza a hacer lo que cada quien hace lo que. Éxodo capítulo 12. Verso 25. En adelante. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová os dará, como lo prometió, guardaréis este rito. ¿Cuál rito? El rito. Éxodo 12:25. El ritual del Pesaj. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Ok? Este es el corbán de Passover, de Pesaj, ¿verdad? Verso, capítulo 13. Dice en el verso 14, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Dirás, con mano poderosa, Jehová nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando le pregunten qué, el ritual de Pascua. So, el corbán de Pesaj, el corbán de Pesaj no cubre ningún pecado.
no es un caparot o un capar. No es un sacrificio que se hace para cubrir pecados. Como cuando tú haces la semana pasada les enseñé los 3 puntos, ¿verdad? Perdón, restitución y purificación. ¿Se acuerda que le enseñé esos 3 puntos? Ok, el perdón produce, arrepentimiento produce perdón. La restitución restaura mi relación con mi prójimo y la purificación restaura mi relación con el Eterno. ¿Ok? Esos sacrificios que aprendimos la semana pasada básicamente producen que la sangre de los sacrificios pague en restitución por mi relación con el Eterno. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta restituir mi relación con el Eterno? No con mi hermano. Se supone que con mi hermano, la ofensa que yo tenga contra mi hermano, yo la restituye más el 20%. Pero con el Eterno, ¿qué cubre mi pago con el Eterno? La sangre de los animales que sacrificamos o que sacrificaban. La sangre de los, por ejemplo, el sacrificio de Jatá, ¿con qué animal se hacía? Si se acuerdan. El Jatá, el pecado. El pecado puede ser vegetal, Con la ofrenda de grano. No, ofrenda de grano, cubrí. no, el de Jatá se ¿Yo hacía con una hembra? con una oveja hembra. Sí, gracias, Miguel. Con una oveja hembra. El que tenía más traía un bull, pero el bull más que todo se usaba, el toro se usaba para shalamín o para olá. Si eras bien pobre, traías harina. Sí, pero el estándar es la oveja. Ese es el estándar. No un macho, una oveja hembra. ¿Ok? ¿Cuándo se usaba un macho para pesa? No, ¿cuándo se usaba un macho para redención de Jata'a? Macho cabrío en Yom Kippur. ¿Ok? Una ofrenda a Sham, que es una ofrenda de culpa. También la ofrenda de culpa es cuando tú eres culpable sin saberlo. Pues entonces descubriste que eres culpable y te podías traer un macho cabrío o podías traer una oveja. Puedes traer los dos. ¿Ok? Pero Kippur solamente el macho cabrío. Ahora, Yeshua muere como un cordero, ¿cierto? ¿Por qué muere como un cordero? Porque representa el cordero de Pesaj. Pesaj no puede ser una oveja hembra, tiene que ser un macho cabrío de 1 año o un cordero de 1 año. Solamente. Entonces Yeshua muere como un cordero, el cordero que fue inmolado desde antes de la creación. Cordero. ¿Por qué un cordero? Porque es el mismo tipología de Pesaj, la salida de Egipto. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Que cuando Yeshua muere como un cordero, el cordero de Pesaj es para recordar qué pasó en Pesaj. No es para cubrir pecado, no es para pagar por pecado, es para recordar lo que sucedió en Pesaj. Si usted lee siempre aquí, y en aquel día, digo, en la Mishnah dice, aquel día cuando tu hijo te preguntare por qué esta noche es diferente, eso está en Pesajim, en la Mishnah, pues porque hoy comemos hierbas amargas diferente a otros días y matzo, panes sin levadura, para recordar la salida de Egipto. ¿Y por qué comemos? Porque en vez de estar parados o sentados a la mesa, estamos recostados. Porque estamos recordando, constantemente, recordando. Por eso Yeshua muere en Pesaj. No muere por pecado, en Pesaj. Porque ningún cordero se usaba para pecado. O sea, la metáfora no cuadra. ¿Me estoy explicando bien? Yeshua murió como un cordero en Pesach. Si murió por todo el mundo, debería haber muerto en Kippur. Pero tendríamos que sacrificarlo todos los años. Todos los años tendríamos que hacer Kippur, porque Kippur se hace siempre para perdón de pecado, ¿cierto?
Pero Yeshua no muere en Kippur por esa misma razón. Lo dice en el libro de Hebreos, lo explica. El libro de Hebreos dice, porque los sacrificios, los sacerdotes hay que renovarlos y hay que hacerlo todos los días, los cuales recuerdan los pecados. No recuerdan. Fíjese bien, vamos a leerlo. Es interesante. Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Pero, verso 7, Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero en la segunda, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, sin sangre, para la cual ofrecía por sí mismo, no sin sangre, perdón, la cual ofrecía por sí mismo por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia, Asham. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Dice, esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas ordenanzas de la carne, que consisten solo de comida, bebida y diversos lavamientos, bla, 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 impuesta hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente el Mesías, ok. Ok, so, ese sacrificio de Yom Kippur, podías pagar por los pecados, pero no limpiaban tu conciencia. Por eso es que todos los años había que hacerlo. Y cuando se moría un sacerdote, ¿qué había que hacer? Reemplazar el sacerdote y volver otra vez. Por eso Yeshua no muere en Kippur. Porque si hubiera muerto en Kippur todos los años, haríamos lo que la gente hace en Semana Santa. La semana que viene, usted va a esos países latinoamericanos y crucifican a un tipo y lo caminan por todos lados. ¿Verdad? Siempre ponen a alguien. El otro día estaba viendo un video que pusieron en Facebook, los problemas de Semana Santa, y ponían al Cristo y lo levantaban, y cuando lo ponían así, se caía para atrás. Sí. O venía Cristo así caminando con la cruz y estaban los romanos. Y un tipo le pegó muy duro y soltó la cruz y se le fue descontrando. Me está pegando duro, chico. Es que es increíble. Eso es lo que hacen en Semana Santa, tratando de recordar el sacrificio de Yeshua por causa de la mala conciencia. Por eso es que es bueno todos los domingos hacer llamado al altar para que la gente llore y confiese su pecado, se levanta, se sacude y sigue y vuelve y peca. Y el domingo que viene vuelven otra vez, etcétera, etcétera. Pero el caso de Yeshua no es así. Ahora recordamos que Yeshua pagó el precio y murió por nosotros. Por eso hacemos Pesaj. Nosotros hacemos Pesaj por eso. ¿Por qué lo hace Israel? Por la salida de Egipto. ¿Sí o no? Yeah. Ah, pues yo no salí de Egipto, así que yo no tengo que hacer Pesaj. ¿Qué? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a la aplicación de Pesaj sobre nosotros. ¿Por qué Pablo habla acerca de Yeshua como ese sacrificio? Pablo lo habla porque él entiende que el sacrificio de Pesaj es una forma de recordación para que no te olvides. ¿Y cuál es la profecía? ¿Cuál es la profecía? ¿Se acuerdan que la leímos al principio? ¿Cuál es la profecía? Ya no se dirá más. Vive Jehová, que sacó a Israel de Egipto, sino vive Jehová, que trajo a Israel de la dispersión. ¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 23, lo leímos ahorita. Rambán dice que esa profecía se cumplió cuando volvieron de Babilonia. Él lo dice, sí. Y no es cierto. No se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Ok? No se cumple porque primero,
Si lees la profecía, dice, te daré la tierra y tomarás la tierra, ¿sabes? Volverás a la tierra de tu posesión. No, ellos no volvieron a la tierra de su posesión. Ellos volvió un grupo de ellos, la Sanedrín se queda en Babilonia y ahí ocurre el evento de Esther, de Hadasa, el libro de Hadasa, cuando el cuarto rey que viene, Altajerjes, Xerxes, llega y estaban los judíos todos en las 127 provincias del imperio babilónico y ahí ocurre Pesaj. ¿Por qué ocurre Pesaj? Perdón, por Esther, el libro de Esther. ¿Por qué ocurre el libro de Esther? Estaban en desobediencia. Porque estaban en desobediencia, estaban allá donde no debían haber estado. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? Volver a Israel. Por lo tanto, se le cae el argumento a Rambam. Se le cae porque no volvieron a Israel. Volvieron un grupo y mandaron sacerdotes de otros dioses para Samaria. Eso sí pasó, pero no pasó, lo que está pasando o lo que estamos a punto de vivir. Yo creo que Yeshua, el Mesías, está a punto de venir. Yo no sé si es que tengo demasiada fe, pero o soy tonto, pero yo creo que esto está a punto de explotar. Ellos no vuelven a Israel, vuelve un grupo, empieza Nehemías a restaurar el templo y lo restaura, pero nunca en Israel hubo un rey, nunca en Israel se restauraron todas las cosas. De hecho, cuando ellos vuelven no hay arca. Y ellos todavía continúen con Yom Kippur, y Yom Kippur funcionaba sin arca. ¿Sabe? Igual perdonaban los pecados, igual el cordoncito que ellos dicen que tradicionalmente se le ponía en el macho cabrío y en la puerta de Nicanor se ponía rojo y después se ponía blanco. Todo eso ocurría. Y yo les enseñé hace poco, ¿hasta cuándo ocurrió eso? ¿Alguien se acuerda? Hasta el año en que Yeshua muere. Que fue más o menos el año 30, no 33. O un poquito antes. Porque 40 años, por 40 años, saquen cuenta, el templo fue destruido entre años 68 al 70. A 44 años antes de que el templo fuera destruido, en el año 66, según Josefo y el Talmud, dice que el Sanedrín se fue desbandado y que por 40 años, en ese tiempo en que el Sanedrín se deshizo, por 40 años no, el Yom Kippur, sacrificio de Yom Kippur, no había ocurrido más. 66 menos 40, 26. ¿Cuándo nació Yeshua? 3 a 4 años antes del año 1. Porque Herodes muere en el año 1. Entonces, cuando Herodes muere, Yeshua tenía aproximadamente 2 años. Yeshua no muere de 30 años, ni de 33 años. En otras palabras, no estamos en el 2023, sino en el 2020. 20 quizá o menos del año de Yeshua. Yeshua no muere de 33 años, él muere de aproximadamente entre 28 a 30 años. Dicen, era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Y sabes cuánto tiempo? Surprise, surprise. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Yeshua? 1 año y medio. No fueron 3 años y medio. 1 año y medio. Tiene que comprar el libro de Michael Root, los evangelios cronológicos se llama. El libro de Michael Root. Yo lo tengo, yo lo leí. Una vez lo estudiamos aquí todo un año. Yo fui semana por semana. ¿Ah? Lo recomiendo. Sí, yo lo recomiendo porque él tiene la evidencia ahí. ¿Sabes? Uno puede decir, no, eso es un invento de Michael Root. Bueno, si es un invento, lee la evidencia a ver si es un invento y lee la evidencia histórica y lo vas a encontrar. Año y medio duró. Él celebró una Pascua estando vivo, ¿verdad? Con los apóstoles. Cuando le vino la otra Pascua, no la pudo celebrar. Porque murió el día antes de la Pascua. ¿Sí o no? ¿Ok? No murió el día de Pascua, ni celebró Pascua. Aunque usted lee en Lucas, ¿cuánto deseado celebrar esta Pascua? Él no celebró la Pascua. No pudo. Porque él murió
el día antes de la Pascua, de acuerdo al cordero que muere en la tarde, muere en la tarde para ser recordado, ¿qué? Para recordar que muere el cordero. La salida de Egipto. Entonces, Yeshua metafóricamente representa al cordero de Pesaj para recordar la salida de la dispersión. ¿Ok? Ahora, ¿ya regresamos de la dispersión? No, todavía no se ha restablecido el Estado de Israel. El Estado como reino. ¿Ok? Hay un Estado de Israel sionista y está allí y no habla en contra de ellos porque están ahí tratando. Pero el Estado de Israel como Yeshua, como rey, con la Torá como constitución, no existe. Todavía no existe. Pero he will. Esa es nuestra fe. ¿Ok? So, en conclusión, y si tienen preguntas, es el momento. El sacrificio de Pesaj lo hacemos conforme a lo que dice Pesaj. ¿Cuáles son los elementos del ceder de Pesaj? Panes amargos, panes amargos. Hierbas amargas, pan sin levadura y cordero. Eso es todo. ¿Qué le añadimos o qué le añadió el judaísmo? Maror, jaroset, agua con sal, un huevo, un hueso, ¿qué más? Vino, 4 copas de vino, una china, una naranja, si quiere. Todo el resto de los elementos son adicionales. ¿Es malo poner los otros elementos? No, no es malo. Es una tradición de la cultura que es buena. Porque el maror te recuerda las duras cargas que llevaban en Egipto. El jaroset te recuerda los bloques de arcilla que hacían, que era una bendición, era dulce también. Por eso es dulce con apple. La agua con sal te recuerda las lágrimas del sufrimiento por causa de la opresión. ¿Está bien? Pero dices tres ahorita. Panes y levadura. Ajá. Hierbas amargas Y el cordero. Eso es todo. Eso es todo el elemento de pesa. Pero entonces dijiste pues que El jaroset se le añade el jaroset. Y la agua con sal, que representa las lágrimas. El jaroset representa el trabajo de los bloques, como hacían los bloques de arcilla. Y el maror representa el duro trabajo, que era duro, difícil estar en los 110 años que estuvieron como esclavos. Más o menos 110 años estuvieron como esclavos. Son elementos que son buenos dentro del ceder de Pesaj. Además de aficomen y todas esas cosas, toda esa celebración es linda para que los niños contar la historia. El aficomen, la palabra aficomen significa postre, dessert, postre. No tiene ningún significado especial, pero dentro de la celebración se añaden estos elementos que ayudan a celebrar la fiesta, porque el elemento, escuchen bien, y esto deberán anotarlo y ponérselo ahí bien grande, el elemento principal de la celebración de Pesaj es que nuestros niños no se olviden. Es para los hijos y los hijos de nuestros hijos celebren y no se olviden. Mi hijo está excited about Pesaj. Mi hijo Benjamín esta es la mejor fiesta de todo el año, dice él. Benjamín está excited porque esa preparación la llevamos. Entonces, lo más importante, el elemento más importante de Pesaj es que nuestros niños aprendan la historia de Pesaj, ¿ok? ¿Qué vimos hoy entonces? ¿Por qué Yeshua representa Pesaj? Vemos de dónde vino el divorcio, o vimos de dónde vino el divorcio y cómo restaurar esa novia, esa esposa, ¿verdad? Que va a venir ataviada. Vimos el elemento de Pesaj en su esencia más importante, que es recordar el sacrificio. Vimos las profecías acerca de Pesaj, que es lo que vamos a recordar. Y vimos que el propósito más importante es que nuestros hijos recuerden la historia. ¿Ok? Si tienen preguntas, es el momento.
Oscar. Es equivocado de pensar o visualizar en el aspecto metafórico. Pensar o visualizar al Mesías no como al esposo, sino como a la esposa. En referencia, me explico. Cuando habla en el capítulo 6 de Romanos, habla de nosotros morir con él y Ajá. ser resucitados con él. Y cuando yo leo eso y después leo el versículo que habla de el marido, la forma en que yo lo entiendo es como que, él me está explicando que es necesario que un partido muera para que ya no haya un culpable. Y cuando el Mesías muere, yo muero juntamente con él y resucito, ya yo no soy culpable del pecado de mi anterior, porque morí con él. Y ahora soy nuevo. So ahora yo tengo la capacidad de acercarme a él. You know what I mean? O sea, ¿está mal verlo así? Si lees el contexto del Romanos capítulo 7, cuando él nos dice que nosotros morimos con Yeshua, él nos está diciendo que esa muerte es la que produce la restauración. Él está diciendo, ya nosotros somos restaurados por medio de la muerte de Yeshua, ahora nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo que está en nosotros, separándonos como esposa. Santificar. Hablando Del 5. No, el 6 te habla que nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la ley. En el buen sentido, ¿no? Esclavos de la ley en buen sentido. No diga que, no vayan a decir por ahí, el pastor dijo que somos esclavos de la ley, que la ley es una esclavitud. En el buen sentido, estamos sujetos a la justificación para santificación. Verso 19 del capítulo 6 de Romanos. Ese es el capítulo 6. El capítulo 7, entonces nos habla, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que con la mente yo sirvo a la ley de Elohim, pero con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. El último verso. So, el contexto. Para que sepa el versículo en particular al que yo me refiero, Ajá. es 6, 7 en adelante. El Dice, capítulo 6 de Romanos. Sí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Vive Dios para Elohim. vive. Y cuando that's what I mean. Cuando yo veo eso, es como que, I take part in that. Como que, sí, yo entiendo la forma que lo estás viendo, como si la muerte de Yeshua es la muerte de la esposa para Dios, porque yo muero también para Elohim. Sí, porque a la misma, o sea, no es tan complicado porque estamos hablando de unas cosas metafóricas, ¿verdad? Sí. Y es como que cuando tú ves el sumo sacerdote, cuál es cuál es el rol del Mesías, o sea, el sumo sacerdote representa los dos papeles. Porque cuando es Dios hablando para el pueblo, el sacerdote representa al Padre. Más sin embargo, cuando el pueblo se acerca al Padre, el sacerdote representa al pueblo. O sea, y quizá en ese aspecto es justificado de decir, no, en el aspecto metafórico de lo que puede representar, representa las dos en dos momentos en particulares. Veamos lo siguiente, Te estoy entendiendo lo que estás diciendo. Estoy tratando de conjugarlo conforme a la ley. ¿Quién es quién es la que está divorciada? ¿El esposo o la esposa? La esposa. La esposa. ¿Quién es el que tiene que liberar a la esposa del adulterio? El esposo. So, el esposo libera a la esposa, pero la única forma de que la libera es que el esposo muera. So, la esposa no muere para ser libre y resucitar.
La esposa está atada al adulterio y la esposa necesita a alguien que la redima de ese adulterio. Y no hay forma porque no hay ley para eso, excepto que el esposo muera. So, si ella muere, Ujú. ella es libre del adulterio, pero no es que pagó el precio y murió, no resucita, o sea, muere, ya pagó el precio, ese era el precio, punto. No es redención, es un pago. En el cambio, cuando el marido muere, el marido hace redención, porque él paga el precio por ella. Ella no paga el precio porque no puede, porque si la esposa pagara el precio, ¿qué pasaría? No habría esposa, porque muere. Pero si el marido injustamente paga el precio por ella, entonces Jehová le otorga al marido la resurrección, porque él murió injustamente. Ella no muere injustamente, ella muere justificadamente, porque está adúltera, porque es adúltera. No, en el Mesías lo que viene a hacer es destruir la muerte. Sí. Y lo que estoy diciendo es como que si, a ver, si para seguirle el tema, o sea, si yo aún el pecado es muerte, el pecado es muerte, siempre ha sido muerte. O sea, desde el comienzo, si tú me desobedeces, es muerte. Desde el comienzo está presente el aspecto de morir es la condena del pecado. Y realmente el enemigo es la muerte. Es Sí. el que lo que te separa realmente es que ya tú no eres vivo y Dios es un Dios de qué? De vida. Sí, el enemigo en verdad no es el pecado, es la muerte. Es la muerte. Y cuando el Mesías viene a terminar la muerte, o sea, no es solamente el aspecto de Israel, sino es el aspecto de todo. Toda la muerte, Lo que yo vengo a destruir es la muerte. sí. O sea, y en el aspecto de que si entonces él viene y dice, yo muero de forma injusta, Ajá. resucito, ahora soy el primogénito de la resurrección. Y en la resurrección muere la muerte. O sea, la muerte es destruida Sí, cuando... vence la muerte. Sí, o con la sea, resurrección. el Mesías muere de forma injusta. Sí, Dios lo ve y lo levanta porque dices, tú no mereces morir morir. Exacto. porque tú no pecaste Exacto. y solamente el pecado lleva a muerte. Sí. Y entonces al Mesías resucitar se vuelve el primogénito de la resurrección diciendo, ahora yo puedo destruir la muerte A la porque muerte, sí. si resucitas venciste al pecado Sí. porque ya no eres, Venciste la muerte. que es el pecado. No, el Lo que estoy pecado diciendo es- en el aspecto de el pecado lleva a muerte, o sea, en the sense of sin leads to death. O sea, el problema principal es la muerte. Sí, pero antes, porque hay que corregir, por ejemplo, lo del pecado. ¿Qué es lo que vence al pecado? Alguien, rápido. ¿Qué vence al pecado? La ley. La ley vence el pecado. Porque la ley revela el pecado. Cuando tú guardas la ley, no peca. Pero la muerte sigue ocurriendo. Entonces, lo que Yeshua quiere es que la muerte no siga ocurriendo. La ley establece el patrón, el elemento legal para que su muerte pueda ser aplicada a nosotros. O sea, la ley te va a establecer, ok, el pecado produce muerte. So, vamos a vencer el pecado. ¿Cómo? Guardando la ley. Ok, pero la muerte sigue existiendo. Sí, no te preocupes, que vamos a enviar a Yeshua porque él, de acuerdo a la ley, injustamente va a ser tratado de acuerdo a la ley, va a ser tratado injustamente. Y al ser tratado injustamente, él va a morir. La ley no justifica su muerte. What I mean es, ¿cómo se vence el pecado? O sea, ¿el sacrificio quita el pecado? No. Acuérdate siempre, el sacrificio paga el precio de el pecado. Lo que estoy diciendo es, al él morir y resucitar, Ajá. nosotros en este mundo todavía estamos en pecado, right? Sí. El pecado todavía, pero al nosotros poder resucitar Ajá. en el fin, no ahora. O sea, el Mesías es la resurrección, es el primogénito de la resurrección. Nadie ha Para el resucitado milenio. todavía. Estamos Sí. esperando el día donde llegue la resurrección. En la primera resurrección, el milenio. Ya, exacto. En esa primera resurrección, ahí se vence.
Ahí vencemos la muerte. Sí, sí, pero Nosotros como individuo vencemos la muerte. Él ya la venció y se nos otorga ujú, a nosotros el resucitar con él. No hemos resucitado con él. no hemos resucitado. Metafóricamente, sí. Metafóricamente. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de entrar al convenio por medio de él. Entonces, somos nacidos de nuevo. Pero en verdad somos, como dice don Otto, no es que nacimos de nuevo, estamos engendrados. Nosotros estamos en ese vientre siendo reformados. ¿Cuál es el vientre? Es la ley. La ley es el vientre. Si nosotros nos permanecemos en la ley, permanecemos como un bebé allí. El espíritu nos revela lo que dice la ley. El espíritu es el agua alrededor de ese vientre, ¿verdad? Y esa bolsa, el líquido amniótico es el espíritu, porque mientras mantenemos dentro de esa agua y esa bolsa es la ley, y estamos allí y tenemos acceso a eso por medio de Yeshua. La resurrección de Yeshua nos permite a nosotros entrar a eso. Ahora, cuando nacemos de nuevo, en el sentido de que salimos del vientre, es cuando viene la resurrección. ¿Ok? Y eso es lo que me refiero. Cuando digo vencer el pecado, me refiero a que nosotros estamos, la ley es, esto va a sonar fuerte y me puedes corregir, no hay ningún, obviamente. O sea, la ley no vence al pecado, la ley corrige el pecado. La resurrección vence al pecado, porque cuando resucitamos ya no somos cuerpos pecaminosos y ya podemos andar en verdad y en vida, realmente. Y por eso es que digo que la resurrección del Mesías vencemos al pecado, porque ya no tendremos estos cuerpos pecaminosos, sino ahora seremos elevados nuevos. Entiendo lo que te quiere decir, pero la escritura dice que el pecado es vencido por la ley. ¿Ok? So, cuando tú vences el pecado, entonces la muerte ya no reina sobre ti. ¿Ok? Los hombres todos pecaron desde Adán hasta Moisés, y con Moisés se vence la ley, se vence la muerte. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Moisés trae la ley. Tú no vences la muerte, tú vences el pecado. Ahora tienes justificación para no morir. Pero ¿qué pasa? Todos pecamos. Entonces, como todos pecamos, necesitamos uno que no peque para que no la justificación de la ley no me permita resucitar, sino la resurrección de Yeshua me permita a mí resucitar juntamente con él. Por lo tanto, volviendo al tema original que hablaste, Yeshua representa el marido, el cual justifica que yo ya no sea adúltero. Si Yeshua fuera la mujer, en el sentido, ¿no?, de la mujer adúltera, injustamente necesitamos alguien que libere a esa mujer. No puede ser él, porque si él es la mujer, ¿quién es el que puede sacar a la mujer? Ahora, tú puedes decir que la muerte de Yeshua es mi muerte, porque yo no morí como él murió injustamente. So, él muere para aplicarme a mí esa muerte. Entonces, podría parecer como que él es la esposa, pero en verdad no es la esposa, es el marido. El marido no tenía que morir y entonces me aplica su muerte a mí. Entonces él muere como si fuera yo el que estoy muriendo. Ahí es donde tú ves la conexión de la esposa muriendo, pero no es la esposa. No puede ser, porque no sé si puede, o sea, se pueden separar ambas cosas porque uno muere injustamente por mi muerte. Entonces, pues entonces él murió como si fuera yo. Sí, él murió como si fueras tú. Pero eso no significa que eres tú. No significa que eres tú. Él murió como si fueras tú, para poder sacarte de donde tú estabas. Y si tú quieres pensar que Jesucristo es la esposa, pues hay una religión, ¿verdad? Hay una religión que Jesucristo, ¿cómo es? Jesucristo mujer, que el tipo se murió de cáncer y la esposa tomó la religión. Porque mira de dónde lo sacan. Sí. Mira de dónde lo sacan y nos vamos con esto. Lo sacan de que la cabeza de Yeshua es el Padre
Y Yeshua es la cabeza del hombre. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y el hombre es la cabeza de la mujer. So, si Yeshua tiene una cabeza, Yeshua es mujer. Porque la cabeza de Yeshua es el padre. Sí. Ok. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, gracias. Nos vemos ahorita, ¿ok? Espero que este Pesaj, los que si no se conectan a la tarde, los que están ahora, este próximo Pesaj lo hagan con buena conciencia, recordando. Por eso hacemos Pesaj, para recordar de dónde nos sacó Yeshua, nos sacó de la dispersión, ¿ok? Shabbat Shalom.